Si hay un evento que ha marcado en Cuba un hito en la búsqueda de una conciencia colectiva más crítica y una gestión cotidiana de la vida basada en principios de autonomía y libertad, ese lugar lo ocupan los talleres sobre paradigmas emancipatorios, una cita que arribó a su 30 aniversario manteniendo su esencia de ser un encuentro para la transformación. Cada 2 años, desde 1995, el evento reúne a participantes de Cuba y la región de las Américas. En su 15ª edición, celebrada los días 27, 28 y 29 de febrero en el Pabellón Cuba, en la capital, el Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios volvió a convertirse en un espacio de confluencia, conexión y aprendizaje. Organizado por el Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología, Galfisa, del Instituto de Filosofía, y el Centro Memorial Dr. Martin Luther King Jr., el taller devino espacio de reflexión y diálogo sobre la realidad de la región. Las mujeres fueron las protagonistas totales de este taller. Dejaron claro que sus voces son poderosas. De sus testimonios y vivencias tomamos también nota. Quédese en sintonía con nuestro podcast. Les damos la bienvenida a La Nota, un podcast de la Corresponsalía en Cuba del Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe, SEMLAC, que te mantendrá al tanto de los acontecimientos más relevantes y las historias que debes conocer desde una perspectiva de género y diversidad. Te ofrecemos una mirada profunda y equilibrada de los sucesos que moldean nuestro entorno, con énfasis en voces feministas y diversas, así como en el impulso de proyectos emprendedores liderados por mujeres en Cuba y otras latitudes. Únete a nuestro equipo mientras exploramos, reflexionamos y conectamos con la realidad desde un enfoque transformador. ¿Todo listo para tomar nota? Prepárate para pegar en tu agenda este post-it morado. Ya comenzamos. La aspiración de un mundo más justo y solidario necesita desafiar y transformar las estructuras que sustentan el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Esta fue una premisa defendida en Paradigmas, que aunó alrededor de 200 personas, 150 cubanos y 30 extranjeros provenientes de países como Palestina, México, Colombia, Brasil, Costa Rica, Guatemala, Estados Unidos, entre otros. Además, contó con representación de las diferentes regiones de Cuba. Doctora Georgina Alfonso González, directora del Instituto de Filosofía y fundadora de los talleres internacionales sobre paradigmas emancipatorios. Bueno, esta es la edición número 15 de los talleres internacionales sobre paradigmas emancipatorios que comenzaron en el año 1995 en medio de la crisis del periodo especial y de la caída del campo socialista. Es una apuesta de construcción colectiva desde la academia, pero con movimientos sociales, educadores populares, organizaciones feministas, que encontramos un espacio de encuentro para apostar a la emancipación, a las posibilidades, a la emergencia de lo nuevo que se enfrenta al capitalismo. En esta 15ª edición, el tema, el eje, es la construcción de lo político en el movimiento social popular. Aparentemente estamos en un momento en que hay una desesperanza dentro del movimiento social popular, hay una fuerte agresión por parte del imperialismo en una alianza donde se une por primera vez los políticos, los empresarios y la iglesia para frenar todo aquello que sea alternativa al sistema de dominación hegemónico. Entonces eso nos plantea un desafío a quienes apostamos por la emancipación y por las revoluciones no solo en América Latina, sino en el mundo. Cuando hablamos de revoluciones hablamos de una vida más digna, una vida más justa, una vida más humana, en armonía con la naturaleza también. Y en ese sentido hay que pensar cómo hacer una política más eficiente, una estrategia política que nos una, cómo construir un bloque común anticapitalista en medio de una fragmentación no solo de la vida, sino de los espacios comunes y colectivos. Una particularidad que tiene el evento es el espacio de los jóvenes y el espacio de las mujeres. Van a tener sus encuentros, pero es significativo el Día de Cuba.
Hemos llamado el Día de Cuba, Cuba en rostros de mujeres, porque se piensa que Cuba ya perdió todo lo que su espíritu revolucionario, y hay mucha gente apostando a la transformación emancipadora en este país en medio de una crisis grande como nunca. Y los jóvenes también están buscando nuevos proyectos de vida que los mantengan vinculados a la esencia de la revolución cubana. Y en eso nuevo que aparece y en esas nuevas creatividades que hay en el contexto cubano, las mujeres tienen un liderazgo particular. Las mujeres, desde un feminismo revolucionario que abrió la revolución cubana para América Latina, están poniendo sus voces para contar qué es lo que se está haciendo y qué es lo nuevo en medio de tantas dificultades a lo que se presenta como esperanza para el contexto cubano y regional. La denuncia a la guerra de Israel contra Palestina es un momento significativo. Aquí hay una alianza también con jóvenes palestinos que estudian en Cuba y en ese sentido la denuncia a la guerra y la abogar por una paz en el mundo para que realmente donde hay paz hay justicia, y no se puede construir una justicia y una emancipación con políticas de guerra. En su mensaje a los participantes de este 15º encuentro, Gilberto Valdés, coordinador de los talleres internacionales en Galfisa y uno de sus fundadores, recordó sus orígenes en 1995 y el contexto neoliberal y de fragmentación que lo motivó. Se refirió además a los retos de los momentos actuales a la hora de pensar tanto Cuba como la región. Ustedes saben, aquellos años 90 era la época de la ola neoliberal y del llamado fin de la historia. Nos querían casar con la peor de todas las utopías, que es la utopía de no tener utopía. Pero ¿qué sucedió en ese entonces? Bueno, el gobierno español con otros aliados europeos quiso celebrar el 5º centenario de lo que eufemísticamente llaman descubrimiento, y que alguien dijo que fue la invasión, la primera invasión que se recibió en nuestras tierras. Esto provocó una ola de resistencia indígena, afrodescendiente y popular ante ese evento. Y en esa ola de resistencia indígena se fue produciendo una articulación de todas las luchas y resistencias acumuladas en nuestra América. Nos motivó a convocar este evento, a este encuentro, precisamente esa articulación de luchas, esa ola de resistencia. Y también, por supuesto, que estábamos en Cuba y la revolución cubana, a pesar de estar en una enorme crisis, como sabemos, por la caída del campo socialista, Cuba se mantuvo a pesar de eso, buscando alternativas de continuidad. También una inspiración que tuvimos fue el alzamiento zapatista en 1994, el momento en que entraba en vigor el acuerdo de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Fueron dos hitos que motivaron a las compañeras y compañeros del Grupo Galfisa en alianza con otras organizaciones de Cuba y de Latinoamérica y el Caribe para promover un evento, un encuentro que no fuera un evento académico habitual, porque bueno, somos un grupo de investigación académica, pero que combinamos la investigación académica con la investigación, acción participativa y el acompañamiento a procesos de resistencia y lucha en América Latina y en Cuba específicamente. Como sabemos, el escenario ha ido cambiando. Hoy tenemos un escenario donde sigue imponiéndonos el neoliberalismo conservador, pero con una característica novedosa, con rasgos neofascistas. Son nuevos escenarios que nos exigen, en primer lugar, entender lo que está pasando, entender las estrategias de dominio y sujeción hoy y cómo articular nuestras luchas para enfrentar, cómo capturar el centro de gravedad política de la región y en función de eso orientar todas nuestras resistencias y luchas, con la esperanza de que es posible transformar este estado de cosas. Para Iset Samá, pastora de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba y coordinadora ejecutiva del Centro Memorial Dr. Martin Luther King, este espacio siempre ha permitido reflexionar sobre la importancia de posicionarnos frente al colonialismo. En su opinión, los desafíos actuales implican no segmentar la lucha y promover la educación como medio para convertirnos en sujetos militantes de derecho.
Mi nombre es Isexa Hernández, soy la coordinadora ejecutiva del Centro Martin Luther King. Estamos acá en este evento de Paradigmas Emancipatorios, que siempre es un espacio, un esfuerzo de articulación regional, pero sobre todo un esfuerzo para reflexionar sobre la necesidad que tenemos de posicionarnos frente a los colonialismos. Y dentro de esto todo lo que tiene que ver con la pérdida de derechos de los grupos vulnerables, de los grupos que tradicionalmente han sido colonizados, no solo en el espacio geográfico, sino en el espacio espiritual, en el espacio también del cuerpo. Y entre ellos están las mujeres. Así que la lucha nuestra acá hoy es por una articulación frente al capitalismo, frente al patriarcado, frente al colonialismo, pero sobre todo defendiendo los espacios de mujeres, de jóvenes, de negros, de indígenas, de personas que han sido tradicionalmente quienes más han sido afectadas por estos sistemas de dominación. ¿Y lo haces desde una institución de fe? Sí, soy pastora de la Iglesia Presbiteriana también y desde la apuesta de la justicia, desde mi fe, también participo, consciente de que la manera de defender la justicia de Dios es defender los derechos de las personas aquí en nuestro planeta. Yo creo que lo primero es articular la lucha. Un desafío grande que tenemos es empezar a verlo más allá de nuestra propia indignación o de nuestra propia colonización o nuestra propia dominación. Negros, mujeres, comunidades LGTB, todos tienen que articularse en una lucha común por la justicia. Mientras más alcancemos terrenos y espacios por la justicia y los derechos para todos y todas, más cada una de estas comunidades que han sido violentadas durante tantos años van a tener mucho más espacios de dignidad, van a tener mucha más oportunidad de disfrutar los derechos. Yo creo que es uno de los retos, no segmentar la lucha. Otro de los retos tiene que ver con la formación. Somos activistas, somos militantes, vamos a los espacios, pero necesitamos tener una formación. Necesitamos tener una educación para convertirnos en sujetos de lucha, en sujetos activistas, en sujetos militantes de derechos. Y eso a veces nosotros lo dejamos de lado. Y lo tercero creo que tiene que ver con el tema de la identidad. Tiene que ver con desde dónde, sin que eso te aparte, pero desde dónde tú haces tu lucha, desde dónde tú defiendes tus derechos. Eso cada vez nos va a dar más oportunidad de tener un impacto mayor en la población cubana. Lideresas como Sandra Morán, del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente y coordinadora de la Escuela Feminista para la organización Berta Cáceres, y María Dolores Marroquín, integrante de la Alianza Política Sector de Mujeres y la Asociación Feminista La Cuerda, estuvieron presentes en el taller. Ambas son referentes para la lucha mundial de mujeres. Con ellas dialogamos sobre sus expectativas del encuentro, las experiencias que trajeron y su visión sobre el contexto regional para las luchas de los pueblos. Mi nombre es Sandra Morán, soy del Movimiento de Mujeres con Poder Constituyente y también parte de la coordinadora de la Escuela Feminista para la organización Berta Cáceres. Estamos aquí con una delegación de Estados Unidos también, porque es importante conocer lo que está sucediendo en toda América Latina y el Caribe en este momento donde hay una disputa evidente, ¿verdad? Una disputa de poder y sentido, y donde los movimientos sociales, y en el caso de Guatemala, los pueblos indígenas se han posicionado muy fuerte y finalmente, después de 70 años, tenemos un gobierno progresista. Entonces, para nosotras también como feministas es muy importante porque también vemos el feminismo en una disputa de frente y de cara. Es decir, Milei, por ejemplo, en Argentina y en Guatemala también, lo primero que quieren hacer es dar para atrás lo que hemos ganado, y en el caso de Guatemala tenemos 2 periodos de gobierno al que estamos saliendo y un Congreso que ha bloqueado todas las leyes en favor de las mujeres, de los pueblos indígenas y la juventud. Eso es lo importante de Paradigmas, que nos enriquecemos con lo que cada quien trae, con las visiones desde la academia o desde los movimientos sociales, en nuestro caso pues con las 2 cosas, y con quienes hacemos también educación popular.
Hola, soy María Dolores Marroquín, integrante de la Alianza Política Sector de Mujeres y de la Asociación Feminista La Cuerda, ambas organizaciones de Guatemala, y somos el referente para la Marcha Mundial de Mujeres. En esta ocasión pues vengo a este encuentro con muchas expectativas, sobre todo porque en el marco de la Marcha Mundial de Mujeres, pero también en las alianzas que estamos haciendo con diferentes movimientos sociales en Guatemala, le estamos apostando mucho a la construcción de un referente político que nos oriente en la construcción de alianzas, en la construcción de articulaciones, en el fortalecimiento del poder popular. Y es pues de alguna manera como desarrollando ese sueño de qué tipo de sociedades en la que queremos vivir, que pues nombramos buen vivir, Utzkaslemal, Kikeishoki, que en cachiquel significa buen vivir desde y para las mujeres, y que justamente se refiere a pensarnos en la forma de organización social y política, en la manera en que nuestros cuerpos y sexualidades pueden vivir emancipadamente en el territorio, de la necesidad no solamente de que las mujeres, los hombres, las personas, los seres en general, podamos reconocernos en esta historia, ¿verdad?, en esta estructura de opresiones, sino también en la posibilidad de construir contextos favorables para el ejercicio de la libertad y de la emancipación, y eso pasa por cuestionarnos el cuidado, la manera en que se ha realizado la división sexual del trabajo, la división racial del trabajo, la división social del trabajo, y entonces de alguna manera estamos hablando de transformar el modelo civilizatorio en el que hemos estado, y entendemos que esta es una apuesta planetaria, que es una apuesta civilizatoria, que no se trata solamente de un país, y para eso necesitamos articularnos con otros movimientos, con otros sueños que están con otras realidades, otras experiencias, y que por supuesto nos enriquecen cada vez que dialogamos, cada vez que compartimos. Entonces, mi expectativa de estar hoy aquí es no solamente compartir lo que nosotras hemos trabajado, desarrollado en Guate, sino también pues llevarme otras ideas, ¿verdad?, de lo que se está haciendo, de lo que está soñando, de lo que está impulsando en otros territorios de Ayayala. Y ya estamos en Recuento Semanal, la sección que te pone al tanto de lo más actualizado en nuestra agenda. En nuestra web fuera noticia la presentación de varios libros en el contexto de la 32 Feria Internacional del Libro de La Habana. Entre ellos se encuentran el título Cubanas resilientes, empoderadas y exhaustas. Tribulaciones del empoderamiento femenino en Cuba, de la socióloga y profesora universitaria retirada Marta Núñez Sarmiento. El volumen es una invitación a reflexionar sobre qué más puede hacer la sociedad cubana y sus instituciones en favor del verdadero empoderamiento de la mujer y qué obstáculos aún deben superarse para lograr una sociedad libre de discriminaciones, más inclusiva y moderna. Al intervenir en el espacio, Núñez Sarmiento refirió que el título escogido para el texto refleja, a su juicio, cómo somos las cubanas de hoy, especialmente las asalariadas y entre ellas las profesionales. Fue lo que quise demostrar en cada uno de los textos. Hubiera podido alterar los adjetivos del título y comenzar con lo de exhaustas, porque estamos agotadas, molestas, angustiadas e insomnes. Pero no habría comunicado el mensaje de que así estamos, pero no podemos dejarnos caer, no podemos desistir en esto de salir adelante, en eso de ver la luz al final del túnel, como me repitieron las profesionales cubanas a quienes entrevisté en 2001 para conocer cómo vivieron el llamado periodo especial, refirió la investigadora. Núñez Sarmiento agradeció a Ruth Casa Editorial por la acogida de su texto y el compromiso que tienen además con el feminismo y la justicia social. Una puerta al descubrimiento de la realidad contemporánea de los Países Bajos, su literatura y teatro, a la vez que un encuentro con personajes y dilemas humanos que trascienden fronteras, devino la presentación del libro Tentaciones y Dolor, 4 obras de los Países Bajos de Ediciones Alarcos. En la sede diplomática de ese país europeo en La Habana tuvo lugar el intercambio cultural al cual se sumó el grupo Ludi Teatro bajo la dirección de Miguel Abreu, quien ha trabajado con las obras compiladas para acercarlas al público cubano. Traerlas a Cuba es dar a conocer esas voces, pensamientos e ideas que, cuando las ve el público, se da cuenta de que es algo universal. Es teatro que habla de todos, de situaciones humanas, profundamente humanas, refirió el artista. La selección y traducción estuvieron a cargo de Ronald Brauer, mientras la edición correspondió al dramaturgo y director Abel González Melo, fundador y colaborador de Tablas Alarcos. El libro, que vio la luz con la contribución de la Embajada del Reino de los Países Bajos en La Habana,
In Netherlands Letterfond Dutch Foundation for Literature es la materialización de un sueño que cierra un ciclo completo desde la escritura, la traducción y la edición hasta llevarlo a escena, explicó en la presentación Aymelis Díaz en nombre de la casa editorial. Durante la presentación en la sede diplomática, el grupo teatral realizó la lectura de fragmentos de la obra El Beso, incluida en la compilación y que ha recorrido con éxito escenarios de Estados Unidos, Argentina y España. El Beso narra la historia de una mujer que camina al hospital en busca de resultados de una mamografía y en el trayecto se encuentra con un humorista frustrado con quien comparte confesiones, angustias y sueños. El texto habla de expectativas que impone la sociedad en las relaciones entre hombres y mujeres. La tercera y última etapa del proyecto corresponde a la puesta en escena de En la cama con mi padre, por circunstancias, en proceso de montaje para su estreno en abril. Un abanico de cubanas con sus historias, preocupaciones, luchas, tropiezos y esperanzas pueblan el libro digital La libertad es una mujer, una de las ofertas presentadas por la casa editora Abril. Su autora, la periodista Dailene Doval de la Cruz, muestra a cubanas de antes y de ahora. La etnóloga recién fallecida Natalia Bolívar, la feminista Mariblanca Salas Alomá y la luchadora Aide Santamaría comparten espacio con la investigadora literaria Zaida Capote o las escritoras contemporáneas María Elena Llana, Premio Nacional de Literatura 2024, Elaine Vilar Madruga y Dasra Novak, entre otras. En sus páginas se encuentran derramados textos libres publicados entre 2019 y 2023 en espacios y publicaciones cubanas, indica en el prólogo Daniela Puyol, profesora de la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, quien también presentó el volumen en la feria que finalizó el 25 de febrero. Crónicas, ensayos, entrevistas y perfiles sirven para presentar a más de una veintena de mujeres cubanas conectadas, a juicio de Puyol, no solo por la mirada de la autora, sino también por la decisión compartida de luchar por la libertad, la propia y la ajena, y de cuidar en el goteo de la cotidianidad esa lucha que les ha permitido soñar. ¿Qué une a tantas mujeres lejanas en épocas, historias o trascendencias? Además de la admiración de la autora, el placer del descubrimiento, afirma Doval de la Cruz, editora de la revista El Caimán Barbudo y una de las creadoras del colectivo de comunicación feminista Cimas Ronas. En ocasiones, al sentir inquietudes feministas, una puede cometer el pecado de creer que descubre algo nuevo. Leer las vidas y obras de mujeres de antaño con una luz más larga da mucha humildad porque te hace reconocerte como parte de una historia común, explicó a Semblak. Incluir mujeres en las universidades, incluso en puestos clave de toma de decisiones, no garantiza que se desmonten las estructuras de poder patriarcales, aseguran más de una veintena de feministas de diversos países que asistieron a un encuentro el 20 de febrero en La Habana y que también fue noticia en nuestra web. ¿En qué consiste un proyecto de despatriarcalización para un espacio académico o una universidad? ¿Cómo trazar una ruta para conseguirlo? En busca de respuestas, el conversatorio Hablemos sobre despatriarcalización, convocado por la articulación feminista Juntémonos en el Instituto de Cibernética, Matemática y Física, reunió a profesionales de las ciencias sociales, naturales y exactas de Cuba, México, Ecuador, Argentina, Uruguay y Perú, entre otras naciones de la región. El feminismo en ciertos ámbitos académicos ya es políticamente correcto y para ello ha vivido un proceso de asimilación y despolitización que borra e invisibiliza el problema. ¿De qué sirve que haya una directora si la estructura de la universidad es profundamente autoritaria, poco participativa? Se cuestiona a la socióloga Selene Aldana, profesora de la Universidad Nacional Autónoma de México. Despatriarcalizar va más allá de la inclusión de las mujeres. En las ciencias sociales, por ejemplo, hay una feminización de la matrícula y los claustros, pero incluir mujeres sin cambiar las estructuras no es el camino, insiste. Para muchas de estas especialistas se trata de ir hacia un cuestionamiento del orden jerárquico patriarcal, pero también colonial y racista, además de entender todas las múltiples violencias que pueden ocurrir en el escenario académico. Puede leer más sobre el tema en la nota En busca de una academia más feminista. Por último, te recomendamos el artículo Masculinidades y Feminidades en Juego, Periodismo Deportivo y Género, donde el periodista Jesús Muñoz aborda estereotipos de género que aún se reproducen desde la comunicación deportiva. El deporte no escapa de la mirada androcéntrica y patriarcal, y aunque se han logrado avances notables en cuanto a la participación de las mujeres y su empoderamiento en algunas disciplinas, no deja de ser un escenario donde la historia, el presente y el futuro se relatan en masculino, refiere el periodista. Agrega que la tríada periodismo, género, deporte configura un escenario valioso para analizar cómo los relatos mediáticos influyen en la formación de las identidades individuales y colectivas en nuestras sociedades. Las visiones machistas que reflejan los discursos deportivos justifican asimetrías de género en el acceso, disfrute
y realización profesional de mujeres y hombres vinculados al universo atlético históricamente hipermasculinizado. No obstante, señala Muñoz, nuevas generaciones de periodistas con formación en comunicación y género construyen discursos alejados del sexismo y los estereotipos machistas. La comunicación deportiva también devela, aunque sin convertirse aún en práctica habitual, las historias de mujeres y hombres que se alejan de cánones machistas. Escúchanos desde iVoox y YouTube. Si das clic en redsemlac-cuba.net, podrás tomar nota sobre estas y otras importantes temáticas. Estás en La Nota, un podcast informativo de Semlac Cuba. Y hoy hablamos de los talleres sobre paradigmas emancipatorios. La 15ª edición dedicó, en el tradicional Día de Cuba, un espacio a quienes reproducen la vida cotidianamente. Rostros de Mujer fue un panel para visibilizar experiencias de mujeres cubanas diversas, en su mayoría mujeres rurales de varias regiones del país que trabajan por la soberanía alimentaria y que se han insertado y empoderado en un sector tradicionalmente masculino. Ellas llevan en sus rostros a Cuba, dijo Georgina Alfonso al presentar el panel que reunió a 13 testimoniantes. Productoras, agrónomas, militantes feministas, activistas y lideresas comunitarias mostraron voluntades y frenos comunes en una sociedad patriarcal que aún impone obstáculos a la equidad de género. Mi nombre es Violeta Pultón Padrón. En estos momentos soy la vicepresidenta de la CTAP, pero yo soy ingeniera agrónoma y tengo mucho orgullo en decirlo, y usted me disculpa porque hoy estoy nerviosa. Ser ingeniera agrónoma ha sido un reto, porque la agricultura es un sector que es básicamente machista, de hombres, que ser agrónoma significa que los campesinos creen siempre, dan por sentado que los hombres saben de agronomía, pero que las mujeres a lo mejor sabemos de algo que no sea lo de la casa. Y en muchas reuniones fui la única ingeniera, la única mujer que participaba en la toma de alguna decisión, en un encuentro aquí en Cuba y en otras reuniones en el extranjero. El hecho de estar en lugares donde era yo la única me permitió demostrar que nosotras también podemos ser agrónomas y ser buenas. Y después que había transitado mucho con esto de la agronomía, me llegó un proyecto que yo creo que me cambió mi vida radicalmente, y fue un proyecto de nutrición, un proyecto para obtener variedades con mayor valor nutricional y que la gente se nutriera aparte de alimentarse. Si algo pudiera yo dejarle a mis hijos, a mi familia, a los compañeros que me conocen, es que puse un granito de arena en que en la agricultura se pensara además en nutrición. Mi nombre es Irania Laureado Tito, el apellido complicado como dice una compañera. Soy de Santiago de Cuba, del municipio de Santiago. Soy licenciada en Contabilidad y Finanzas. Las personas ven que la carrera de Economía piensan que puede trabajar en una gran empresa con todas las condiciones, el gran economista, pero yo decidí trabajar en el Ministerio de la Agricultura. Desde mi comienzo trabajé ahí, en empresas pecuarias, en granjas urbanas, y bueno, afortunadamente tuve la oportunidad en el 2019 de pertenecer a la ACTAF. Para los que no conozcan, es la Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Forestales. Asociación que ahí me cambió la vida por completo. No dejo de ser economista, pero estoy en el mundo real de tocar con el productor en la base, ahí de sol a sol, porque aunque ustedes no quieran, allá en el oriente, en las más intrincadas de la montaña, existen mujeres que no estaban identificadas, y eso lo logramos a través de la organización, mujeres que se reconozcan, mujeres que sepan un poquito de lo que están en la ciudad, que también pasamos trabajo, mujeres que tienen que crecerse con niños pequeños y que te digan que no puedas seguir, mujeres con niños con dificultades de enfermiza como el mío y continuar, crecerte. Llevarle su contabilidad de lo que hacen porque producen y no saben a dónde llevar las producciones. Afortunadamente llegamos en el mundo nuestro de la filial en organizaciones de género. Hablan de género, pero la gente no sabía lo que era el género. Y gracias a los proyectos de colaboración nos enseñaron a identificarnos
a unirnos, a reconocernos, y gracias a esto hemos salido y hemos emprendido. Hay obstáculos que sí pasan en la vida, no te dejan triunfar, piensa que como eres mujer no puedes tener un cargo dirigente, que como tienes niños pequeños no puedes seguir, que te ven con unas botas en pleno banco y piensa que ¿por qué tienes botas? Esta niña no sirve, tiene un par de botas. Hoy estamos haciendo una labor muy bonita, un grupo de mujeres pertenecientes al proyecto que estamos coordinando. Estamos recogiendo de patios y parcelas de mujeres del municipio, le estamos aportando, sabemos la alimentación cómo está, le estamos aportando al hospital pediátrico, a la sala de oncología de la colonia española. Lo hacemos de voluntad, pero lo hacen mujeres que están enseñando a esas madres que no saben cómo salir adelante, pero las enseñamos a salir adelante. Yunelkis Rivero Malledo, productora en la provincia de Camagüey, considera que la transformación debe comenzar desde los espacios personales en un sector tan difícil como el rural. Desde la mujer que soy, desde la dueña de finca que soy, abrí 2 plazas en mi finca y dije, no, van a ser para mujeres. Y hoy tengo la satisfacción de que en mi finca las mujeres somos mayoría. Somos 4 mujeres y 3 hombres trabajando. Entre estas mujeres está mi mamá, que es el centro de mi vida, por supuesto la persona que más me apoya, siempre está conmigo en las buenas, en las malas y en todos los proyectos que me propongo. Mi mamá recibe un salario, porque es lo justo. Y si queremos hablar de igualdad y de equidad y de empoderar a las mujeres, creo que tenemos que empezar desde la casa. El sector rural es un sector muy difícil, un sector donde no nos podemos cansar de trabajar, donde cada granito de arena es importante, porque hay muchas mujeres que no estudian, que no continúan los estudios, que no continúan trabajando, que al tener hijos ya se quedan ahí, y al ser un sector donde el patriarcado está mucho más latente que en otros sectores, la mujer es para la casa y el hombre es el proveedor, el que lo trae todo. Y entonces desde los comités de género creo que es importante hacer planes de acción y tomar medidas para ayudar a estas mujeres. Nosotros estamos trabajando también en función de hacer casas de cuidado, donde se les facilite también la vida a ellas, donde puedan dejar a sus pequeños y poder reincorporarse a la sociedad. Y en el 2024 lo que queremos es continuar ayudando a más mujeres, continuar fortaleciendo este comité de género. Logramos también que varias mujeres que no recibían salario hoy reciban un salario en la nómina, mujeres que estaban totalmente invisibilizadas, eran dueñas de su finca, de sus producciones, sin embargo no las cobraban ellos. Son pequeños logros quizás, pero para nosotros es muy grande lo que hemos logrado, porque somos mujeres rurales todas y sabemos cómo se desenvuelve este medio. La formación en género a través de instancias como las redes de género y feminismo o la educación popular les ha permitido a muchas mujeres emanciparse, encontrar nuevos caminos en la vida y formas de devolver lo aprendido a sus comunidades. Yo me llamo Yuleidis González Estrada, soy investigadora del Instituto de Filosofía del Sigma y Bayamesa. Primero, todas las mujeres que están testimoniando en el paradigma sobre sus vivencias, sus experiencias y sus resultados son Cuba, porque Cuba no es un abstracto, Cuba no es una abstracción, Cuba es muchas personas, Cuba somos todas, y Cuba se hace todos los días y se hace con manos de estas mujeres, ya sea desde el arte, ya sea desde la producción de alimentos, ya sea desde las aulas, desde los laboratorios de investigación, desde donde sea. La Cuba que nosotras y nosotros vivimos se hace con las manos de estas mujeres. Por eso es tan importante que no fuera un panel donde especialistas de género estuviéramos hablando de cómo las mujeres desarrollan su trabajo y los resultados que tienen las mujeres cubanas, sino que las propias cubanas, esas que con sus manos tejen el hilo de lo que es ser cubana y vivir en esta isla, que fueran ellas mismas, con sus voces, las que dialogaran en este espacio. Por eso era tan importante
que en el Día de Cuba, con rostro de mujer, fueran los rostros y las manos de esas mujeres las que estuvieran presentes. Primero yo quiero decirte que hay un elemento esencial, y es que la mayoría de las mujeres que vinieron no son de La Habana. Y eso es de por sí una gran victoria, porque ese es uno de los principales desafíos que enfrentan esas mujeres, el no estar en el centro del país, o sea, el no estar en la capital del país. Definitivamente eso es un gran desafío, porque no es lo mismo, no son los mismos contextos, no funcionan las políticas de la misma manera en los diferentes espacios en los que radican esas mujeres. Y las oportunidades, lamentablemente funciona la lógica centro-periferia, incluso dentro de los mismos municipios en relación con las capitales municipales. Esa lógica centro-periferia sigue siendo un desafío y lo es no solamente para las mujeres citadinas del Oriente, sino sobre todo para las mujeres que viven en los campos del Oriente cubano. Eso es un desafío muy importante, sin hablar del transporte. Sin hablar del transporte, los apagones y cómo reproducir la vida en medio de esas condiciones. El acceso a la visibilidad de su trabajo es un gran desafío que hoy logramos romper con este espacio. Y bueno, la cotidianidad. Pero ellas vencen todos los días un desafío muy grande, que es el de no permitirle a nadie que las minimice. Y yo creo que eso es una victoria cotidiana de esas mujeres. Reivindicar modos de pensar, debatir, dialogar, construir saberes solidarios con perspectiva de género e inclusión de las diversidades para sintonizar las miradas sobre nuestros escenarios de lucha. Eso y más ha sido el recién finalizado Taller Internacional sobre Paradigmas Emancipatorios, un encuentro del que salen más fortalecidas nuestras identidades múltiples de resistencias colectivas y nuevas interpretaciones de lo político desde el sujeto popular. Paradigmas colocó el sentir al centro y convocó a la transformación desde el sentimiento y la vida, y fue un canto de paz, de una paz necesaria y por la cual se lucha a diario.